toda la publicidad y propaganda de Pinamar pasaba por la casa de un funcionario corrupto. 4 o 5 funcionarios todos los veranos se hacían multimillonarios con la publicidad que recibían. ¿Se los puede nombrar? Las denuncias yo las hice todas, pero no están condenados, entonces no puedo decirlo. Pero eran funcionarios que manejaban toda la publicidad. ¿Viven acá en Pinamar? Por supuesto. ¿Hoy siguen acá en Pinamar? Sí, siguen acá en Pinamar. ¿Eso ya no pasa? No, en absoluto. ¿Qué te impulsó en el 2007 a hacer tu primera denuncia? A mí, cuando algo me indigna, me da energía. Y yo creo que canalicé esa indignación. Primero tuve que decidir si estudiaba sociología o ciencias políticas o abogacía. Y me decidí por la abogacía porque creí que me iba a dar las herramientas, las armas necesarias como para modificar la realidad, al menos en lo local, en mi ciudad, donde yo había nacido y me crié. ¿Te recibiste y volviste? Yo me recibo el mismo año que muere mi vieja, en el 2004. Yo había estado viviendo un tiempo también en Estados Unidos, a California, ahí cerca de San Francisco, la vida de San Francisco, que ahí tengo un tío, hermano de mi mamá. ¿Y a qué que fuiste? Ahí, a conocer. Y fui porque, mirá, me acuerdo, los 90 siempre, ahora que volvió a la discusión pública, pero como si fuera alguien a quien hay que rescatar, hablo de Cavallo, que parece que nos olvidamos qué nos dejó el legado de Cavallo. Hablaba de Estados Unidos y dije, yo quiero vivir Estados Unidos, quiero saber qué es lo que pasa ahí. ¿Y te gustó? Y fui a vivir a Estados Unidos y trabajé allá y lo viví. Es una sociedad muy compleja y me gustó, sí. ¿Y por qué volviste? Para terminar de recibirme, porque mi trabajo estaba acá. De hecho, mi mamá cuando se enteró que yo fui allá a la Universidad de Berkeley para ver si me inscribía, le agarró como un ataque, porque dije, este no viene más. Y no, fui para ver qué es lo que terminaba por hacer, pero sabía que mi camino estaba acá. Era mi decisión terminar la carrera de abogacía y empezar la batalla acá. Empiezo en Mar del Plata trabajando para un sindicato, el Sindicato Marítimo de Pescadores, el CIMAPE, el sindicato más grande de Mar del Plata en Puerto, y ahí estoy varios años trabajando. Fue muy importante para mí. Yo me vengo a Pinamar cuando asumo como asesor del radicalismo por Gabriel Vidauli en el 2011. Yo iba y venía. Pero antes hiciste las denuncias. Sí, yo cuando desde afuera, digamos. Mi ojo siempre estuvo puesto en Pinamar. En el 2006, apogeo de gobierno de Altieri, me comentan, aparte eran rumores que todo el mundo los conocía y nadie le interesaba averiguar si era cierto. ¿Qué rumor? Siempre se habla de que fulano no hace cosas o hace cosas turbias o que hay detrás de todo esto. En la política en Pinamar, desgraciadamente, está muy acostumbrada a que las denuncias sean en un medio de comunicación y no ir a la justicia con pruebas. Yo justamente había terminado la carrera de abogacía para hacer valer y sobre todo descubrir la verdad de las cosas. ¿No hay nada personal? No, jamás. No, y de hecho me costó mucho. Nos conocíamos todos del ambiente casi familiar, de cumpleaños, del colegio, de instituciones. Tenían una relación personal. Pero por supuesto, no fue fácil esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hice lo que creo que tenía que hacer. Creo que hay gente que se equivocó y que desgraciadamente tampoco existe una justicia efectiva, eficiente en Argentina, no la hay. Y lo que sí sabía que iba a quedar a la luz era la verdad de las cosas. Y con la verdad de las cosas se pudo esclarecer mucho. Y también lo importante es no mudar de sistema de corrupción, sino terminar con el sistema de corrupción. Porque si mudar de delincuente es una de las cosas que me indignaron, por ejemplo, cuando mismo yo participo en Juntos por el Cambio, cuando hubo un funcionario que yo tenía elementos de prueba que lo involucraran hechos de corrupción. ¿Quién? Benítez. Bueno, la idea es que muchachos... ¿Y fue a la justicia eso? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Yo tengo causas de Santoyani por hechos que yo inicié de causas de corrupción que tienen 15 años. Tuvo 3 fallos donde se anularon y tuvo que reeditarse. Es así, ¿cuántos condenados hay por corrupción en este país? No los hay, pero lo que sí hay es cuando la verdad queda a la luz y eso es incontrastable.
Con las casas sociales pasó eso. Vos decís que Pinamar está acostumbrado a denunciar en los medios y no en la justicia. Vos denunciaste en la justicia, pero también lo hiciste por un medio nacional el 2 de abril del 2012. Fue una casualidad eso, porque en realidad a mí se contactan conmigo de la revista Noticias por el robo de arena en Pinamar. Mira la cosa, te diría entre comillas, menor. Y yo le digo, mira, lo del robo de arena no era fácil porque quisieron hacer unas tomas y una cobertura periodística de eso a nivel nacional, y un camionero casi los agarra a trompada y se fueron. Y cuando me llaman diciéndome esta situación, porque yo les había dicho, mira, está pasando esto con la arena, y a mí me habían dicho lo de las viviendas sociales, que había habido una denuncia de las viviendas sociales hacía tiempo, pero había quedado ahí eso. No fui yo el único. De hecho, hubo un montón de vecinos de Pinamar que estaban indignados con eso, que habían tomado fotos y que después me ayudaron, porque sabieron que yo canalicé esto donde había que canalizarlo, que era con un abogado y a través del Poder Judicial. Y también sabía que la justicia no acciona si no repercute en los medios de comunicación. ¿Sentís que se hizo justicia en esos actos de corrupción que vos denunciaste a Altieri? El escrache social no es justicia. Y cuando no hay justicia, lo que queda es el escrache social. Esto está mal. Pero les costó un gobierno. Les costó el gobierno. Les costó el gobierno, pero hubiese sido preferible en un Estado de Derecho que haya justicia, que haya un juicio oral, que se ventilen las pruebas, que haya una condena con las pruebas y un debido proceso. ¿Lo querías preso? No, quería que se sepa la verdad. No me interesa que esté preso, que se sepa la verdad, porque después ponían en tela de juicio lo que yo decía. O sea, a mí me decían que yo era un mentiroso, un denunciador serial y demás. Y yo lo que quería es que se sepa la verdad. Era una inmoralidad, un acto de inmoralidad como pocos. O sea, de una persona, de una familia millonaria, quedarse con casas que está destinada a la gente humilde es una vergüenza. Igual yo creo que eso, como dar una vuelta de página, no te convierte en algo diferente, pero cuando la persona que uno investigó murió y yo no quiero como herir ni el recuerdo de la familia. Son hechos que eso es lamentable. Pero es parte de la historia de Pinamar. Es parte, sí, por supuesto. Que vos sos parte, justamente. Claro, pero son los problemas que suceden a nivel social cuando no hay justicia en un pueblo chico como nosotros. En ese momento también se decía que a vos te bancaba alguien. Nunca. ¿Siempre solo? Yo tuve apoyo desde el punto de vista técnico con grandes profesores míos de la facultad. Yo me iba adelante con mi convicción y mi formación profesional. Pero uno siempre consulta. Entonces yo decía, mira, me parece que va por acá. ¿Pero es caro hacer eso? No, sí, cuando uno es el propio abogado, no. ¿Quién fue tu referente político? Alfredo Palacios o Lisandro de la Torre. Y después Alfonsín. ¿Cómo terminás con el PRO? No termino con el PRO. ¿Sos parte? Soy parte de una coalición política que hay cosas que coincidimos y cosas que soy absolutamente crítico. ¿En este momento no hay hechos de corrupción para denunciar? Si yo tuviera las pruebas, los hubiese denunciado como lo hice siempre y como lo hice, te digo, en el 2007 contra el propio secretario de Gobierno a un mes y medio de las elecciones. ¿Eras parte del gobierno? Sí, yo era concejal. Yo asumo el gobierno ya como parte del Poder Ejecutivo en el 2019. ¿Y desde el 2019 al 2023 no hubo nada que te llame la atención, algo para ver? A ver, hay un montón de cosas de obra pública que me parecen desastrosos y me parecieron vergonzosas de la manera que se hicieron. Y lo averigüé. Y eran empresas nacionales que vinieron a Pinamar y yo desconozco cómo se manejó eso en ese momento, porque no hubo licitaciones aquí, fueron empresas que vinieron directamente de Capital Federal. Y yo no me guío por rumores, sino que investigo. Y si hubiera habido pruebas, suponete que yo no las presentaba, pero tampoco soy Batman, no es que soy yo o nadie, alguien lo hubiese presentado también, y en ese momento el peronismo hablaba del metro de Pasto, ¿recordás? Sí, Y claro. yo eso lo averigüé. Y de Bunge y Playa. Claro, entonces te decían, hay cosas que son más caras y hay cosas que son más baratas porque se está pagando una obra completa. La obra está parquizada, va con mobiliario urbano, entonces va todo un combo, va todo junto. Y hay cosas que la empresa te pueda salir más cara y otras más baratas. Más allá de eso, yo lo que sí observé es la calidad de la obra. Pero la calidad de la obra no implica que haya habido corrupción. O sea, el mal control de la obra pública al vecino le es igualmente perjudicial. Claro, por una eso. obra con corruptos o con idiotas o ineptos que no controlen. Y siendo parte del gobierno... Pero yo no soy un ente certificador de finalización de obra. Ahí había una... No, pero sos un vecino con un sentido común. Me hubiesen llamado a mí, yo les decía, la verdad que Bunge y Playa está precioso de lejos, te acercás y es un desastre. Bueno, pero es que yo lo averigüé eso y le pedimos varias veces explicaciones en ese momento a la secretaria de obras o de planeamiento, Mila Gómez Beret. Y vino... No está más. No, y vino no sé cuántas veces.
pero muchas, al Consejo a explicar cómo era la certificación de obra y que no le estaban pagando porque la obra estaba mal hecha y que la tenían que arreglar hasta que le hicieran bien. Eso pasó por el Consejo. Pero estamos hablando de una situación totalmente distinta a lo que era donde toda la publicidad y propaganda de Pinamar pasaba por la casa de un funcionario corrupto. Toda. Entonces te recibía, porque después estas mismas empresas las conozco yo ahora. Es muy curioso eso. Esas empresas me vienen a ver a mí personalmente y le digo, no, vayan por Hacienda. Y pagan lo que tienen que pagar por una ordenanza que yo mismo gestione de licitación de los espacios públicos para hacer totalmente transparente la adjudicación de la publicidad en Pinamar. 4 o 5 funcionarios todos los veranos se hacían multimillonarios con la publicidad que recibían. ¿Se los puede nombrar? Las denuncias yo las hice todas, pero no están condenados, entonces no puedo decirlo. Pero eran funcionarios que manejaban toda la publicidad. ¿Viven acá en Pinamar? Por supuesto. ¿Hoy siguen acá en Pinamar? Sí, siguen acá en Pinamar. ¿Eso ya no pasa? No, en absoluto. ¿En la política? Sí. ¿Te tuviste que comer muchos sapos? Vos sabés que yo no soy de comer muchos sapos, eso me trae muchos problemas generalmente. Me han echado 3 veces de la política. A mí me contrataron en el 2008 como jefe de sumarios en el gobierno de Rafa De Vito, contratado como profesional. Y yo empiezo a investigar y bueno, me echan. ¿Por qué? Porque era incómodo lo que yo investigaba. Me echan. En ese momento también estaba todo el tema de la licitación de la playa. Sí, claro. Que yo presenté una acción de amparo para decretar la inconstitucionalidad de las prórrogas y que se tire todo abajo y que se haga todo de vuelta. Después, como asesor del bloque radical, también en ese momento tuve una discusión interna en el partido porque yo le dije que teníamos que hacer una denuncia de lo que pasaba en la playa. ¿A quién? Que le hiciera los concejales. ¿Quiénes eran? Estaban Mercedes Taurizano y Gabriel Vidauli. Y yo dije, me parece que esto es un momento para denunciar esto en la justicia sobre por qué no están demoliendo y siguen con las prórrogas. No hicieron la denuncia, la presenté yo y cuando la presenté solo me echaron. Por eso también esta cercanía que me sucede en algún punto con Martín Yesa cuando toma la decisión de renovar el Frente Marítimo. Porque él pudo haber optado lo mismo que hizo Muriale y lo mismo que hizo Elizalde, que es dejar todo como estaba. Y me consta, como abogado y por conocer la materia, que si él no hacía nada, tampoco iba a pasar nada, porque la justicia, por más que tuvieras un fallo a favor, no lo iba a intimar para que demuela. Iba a quedar igual, con la diferencia que cada año alguien iba a pasar a los concesionarios para que les ajuste las cuentas. Y aún más, se equivocó y fue por más, porque no me acuerdo, yo discutí con él y dije, mira, a hacer no le corresponde demoler en esta etapa, tiene que demoler después porque no tiene conexión a las cloacas, si había un plazo según la conexión o no. Y el tipo fue más de lo que debería haber hecho inclusive. Para mí lo del PRO no es un sapo y te explico por qué. Yo creo que el PRO tiene dirigentes por circunstancias que no sé si viene al caso explicarla acá, pero a ver, al ser dirigentes que surgen de Capital Federal y todos los medios masivos de comunicación tienen base en Capital Federal, un dirigente de Capital Federal se transforma en un dirigente nacional en cuestión de semanas. Pero el PRO sí tenía esas características. Entonces los dirigentes tenían una llegada a todo el país como ningún otro dirigente radical podía tener, pero por mérito de ellos también. Y si la dirigencia del PRO ideológicamente tiene estas características, digamos, el gobierno de Macri, por dar un ejemplo, es lo que el PRO quiere, no es lo que yo quiero, pero la gente votó eso y son las reglas de la democracia. O sea, a mí ese plan de país no existe en ninguna parte de la tierra. Un plan de endeudamiento para pagar intereses en bonos no existe. O sea, donde el que invierte hasta en un maxi kiosco es un estúpido, porque lo que te conviene es agarrar esa plata y ponerla en un plazo fijo o comprar bonos y vender los bonos cada semana. A esa plata dulce, fácil, que ya había pasado en el gobierno cuando Martín de Dios fue ministro de Economía durante la dictadura, nos trajo siempre las mismas consecuencias. Y ese gobierno dejó 4 millones de pobres nuevos. O sea, la realidad se hizo aún peor la realidad social después del gobierno de Macri. Y después llega Cristina. Sí. Y no porque le trajo un plato volador, sino porque justamente ganó por 4 millones de votos a Macri. No podés hacer un sistema político donde
donde una pequeña porción de la Argentina esté dentro del sistema y el 80% está afuera. Es inviable un país así, es inviable desde todo, no solo desde el punto de vista moral, que claramente lo es, no admite discusión. Desde el punto de vista práctico hasta para los que están adentro, porque te van a pegar un tiro para sacarte las zapatillas. Decías recién que dentro del partido has tenido que, de eso, ¿no? Tolerar algunas diferencias Sí. o bancarte algunas situaciones. En su momento, ¿fue Fernando Ávila? No justamente, porque Fernando Ávila él tenía también derecho a creer de buena fe que él iba a ganar. Sí. Y que esa interna entre nosotros generó que pasara por el medio Martín Yesa Exacto. y nos ganara, porque entre Fernando y yo tuvimos más votos que el PRO. ¿Alguna vez se sentaron y dijeron, Pero sí, 1000 veces después. ¿cómo nos equivocamos? 1000 veces después. Pero allí es la ausencia de una estrategia de parte del partido. Eso el PRO no lo hubiese permitido nunca. Como cualquier partido que necesita el poder para a partir de allí ser un instrumento para implementar sus políticas, Sí. vos sin poder terminás siendo un partido de cafetería. Que el radicalismo en buena parte de nuestra historia se dedicó a un partido de cafetería y de folletines, y no de aspiración de poder, para poder transformar la sociedad. Cuando competís vos con Martín, que ustedes se mataron. Sí. ¿Cómo se soslayan esas diferencias? Porque el objetivo que está de fondo es algo por lo cual vos luchaste genuinamente. En mi caso, cuando te hablé del Frente Marítimo, te hablé de la implementación de la licitación de todos los espacios públicos, de la publicidad y propaganda. También llevé adelante una ordenanza para eliminar toda la gigantografía en Pinamar y terminar con toda la cartelería perpendicular a la calle y solo pasarla paralela. Eso transformó estéticamente la ciudad. Es una ordenanza que presenté yo y que la pudimos llevar adelante consensuada con el peronismo, porque Propin la votó en contra. Para mí estaba por delante ese objetivo, que las disidencias que yo tenía con Martín Yesa. ¿Ya no son tales? No, tengo disidencias ideológicas, por supuesto, las sigo teniendo. Pero a nivel local, acá no estamos discutiendo políticas a nivel municipal sobre el endeudamiento externo o qué hacer con ciencia y tecnología a nivel nacional o cómo poner en marcha un país productivo con mano de obra agregada y no solo vender tomates y vacas como hace 150 años y ponerle mano de obra agregada al producido de nuestro país. A nivel local las diferencias son menores. A mí me gustaría que alguien lleve estas ideas, que no son mías, sino que las tomo prestadas de muchos dirigentes, de poner en marcha un país productivo, con mano de obra agregada, esto es lo que estoy diciendo, genuino, basado en la educación pública, basado en la presencia de un Estado eficiente y que paulatinamente vamos a empezar a solucionar otras cuestiones, por ejemplo la seguridad, al paralelo con la justicia. Ese país que uno añora no está hoy en la plataforma de casi ninguno que yo haya escuchado. Con lo cual, si vos me decís si yo iría por más, no necesariamente con un cargo. A mí me gustaría formar parte de ese grupo de personas o dirigentes que podamos luchar por ese país. ¿Estás casado? No estoy en pareja. ¿Tenés hijos? No. Lo he pensado, lo estoy analizando con la psicóloga. Bueno, contame. Lo estoy analizando con la psicóloga. Yo creo que también mi forma de ver la vida y dedicarme a estas cosas con tanta pasión, no sé si llamar postergar o... Espero que sí, porque me gustaría tener una familia. Pero a veces me comporto como si fuera a vivir 1000 años y sé que no. Eso es lo que tiene la vida vivida con tanta pasión y con tanta adrenalina, pasa muy rápido. ¿Es difícil estar al lado tuyo? Y tengo que decir que sí. ¿Por qué? Por esto, calculo. ¿Estás todo el tiempo hablando de esto? No. O por ahí, no lo sé, habría que preguntarle a la que me fuma. No, todo el tiempo no, porque me aburriría yo. A mí, una cosa es contártelo a vos y... ¿Y es verdad que salís de toda esta vorágine así, de esta locura, denuncia, pim, política, ¿sí? ¿Te vas a pescar, a hacer vida ¿De montaña? de montaña? A mí el vínculo con la naturaleza es algo que... No te imagino peleando con las piedras. No. De hecho, mi padre y mi vieja, ¿no? Pero me criaron siempre muy vinculado a lo que es el campo. El otro día hablaba con Antonella de esto. ¿Es tu pareja? Sí. Que creo que las cosas que uno sueña de chico, después de grande las haces real. Sí. Y eso se te mete muy fuerte dentro del espíritu.
de la sangre. Y creo que cuando un chico sigue esas pasiones de grande, no se te va, no, las llevas por siempre. ¿Lo heredaste de tus viejos? ¿Eran así apasionados? De mi viejo me enseñó eso, de la... me emociona eso, pero de vivir así, al menos en ese personaje de aventurero. No debes haber sido fácil como hijo, ¿no? No sé si como hijo, como alumno fue un quilombo. No, pero qué sé yo, me imagino tu papá, ¿no? Sí. Que vivió toda esta parte de, bueno, Lucas denunció, Lucas no sé qué. Sí, no, eso tenés razón. Digo, pero yo te voy a decir una cosa. En un momento, que esto decía cuando me echaron la primera vez de la municipalidad, Sí. yo le dije, viejo, me dijeron que largue todo porque si no, mi hijo no podía pagar las tasas de la casa en ese momento. Y tenía deudas de tasas, de impuestos. Che, viejo, mira, me amenazaron con esto y a la mierda, le digo, yo voy a hacerlo igual. Que ejecuten la casa. Le digo, viviremos en los caños. Y iniciaron la ejecución. Pero, nada, nunca me hizo sentir miedo por mí, pero creo que se aguantó varias jodidas. Literalmente nos conocíamos todos. Literalmente. Entonces yo un día le dije, che viejo, mirá, este tipo, no voy a dar el nombre, no importa. Es amigo tuyo, le digo. Ha venido a comer a casa. Y mirá lo que hizo, le digo. Mirá lo que hizo con las licitaciones, mirá lo que hace con la obra pública. Le digo, yo lo tengo que denunciar. Me dice, vos hacés lo que tenés que hacer, porque un tipo así no es mi amigo. Yo crecí con una lámina enorme de Piaget que dice, los niños aprenden lo que viven. Que es un decálogo. Sí. Buenísimo. Entonces, claro. ¿Eran y la última radicales parte ellos? dice, si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Eso en mí se hizo carne. Mi vieja, yo crecí con eso. Teniendo estas bases, ¿no? Así que te emocionan tanto y evidentemente tan fuertes, ¿no armaste tu propia familia o la postergaste? Porque venís de una linda historia familiar. Alucinante, sí. Con hermanos, digamos, Sí, bien. alucinante. Mi psicóloga me dijo, quizás tenés la vara muy alta con la paternidad y tenés miedo de no alcanzarla, como la viviste vos. ¿Cómo te imaginás dentro de 10 años? Tengo por delante, en muy poco tiempo, las últimas páginas de este capítulo, que van a ser las PASO, Sí. y que sé que el que gane las PASO va a ser el próximo intendente de Pinamar. Y sobre todo ahora, en la interna de Juntos. Así que también puede mi historia pegar un pequeño viraje para un lado. No voy a cambiar el rumbo, pero puedes terminar en otro lado. Si el resultado no es el que querés, ¿te vas a casa o seguís en la función pública? La función pública circunstancial no lo sé, o sea, de tener un cargo municipal. Okay. Pero todo esto que yo con lo cual me vengo construyendo y vengo formándome de toda mi vida, no se termina con un cargo en el municipio. De hecho, mi militancia como dirigente en el radicalismo es a nivel regional, es provincial, uno tiene otra participación que excede muchas veces lo estrictamente municipal. Si nosotros ganamos esta PASO y soy el próximo intendente de Pinamar en unos meses, puede correr un poco, o me va a jugar una carta distinta a que no lo fuera. La libertad es algo, quizás de las cosas más valiosas que tenemos nosotros como personas en nuestras vidas. A mí a veces me da mucho miedo perder la libertad detrás de la burocracia política. No de gestionar y de transformar la ciudad o el país donde uno vive, pero sí estar preso de la burocracia, ¿viste? Tener reuniones con fulano o mengano, tener que viajar horas y horas que no tienen sentido, porque es rosca. Sí, pues parte. Y entiendo que esa rosca también es parte de todo esto. Parte del sistema. Sí, hay muchos políticos que eso es lo que más les gusta. A mí vos no. no. No, hay políticos que esperan las elecciones para salir a rosquear y rosquear y rosquear, y a mí no me gusta eso. Si te lo encontrás, ¿qué le dirías? ¿A cuál de todos? ¿Cuál sos vos? Yo soy el que está a la derecha con el suéter rojo. ¿El otro? Matías, Greta y mi vieja. Y el Torino.
Eso es en la esquina del Consejo Deliberante. Ah, Eso ya estaba es cerquita. Tritones. Tritones. La Goleta se llama esa casa. Recuerdo que mi viejo miraba las carreras miró una carrera de Reutemann ahí. Después recuerdo la primera vez que mi vieja nos hizo rezar. Mi vieja laica, mi viejo también. Pero mi vieja nos hizo rezar para que terminara la guerra de Malvinas. No hay mucha diferencia emocional en las cosas que ese pibe ahí pensaba o... era un pibe siempre de jugar mucho tiempo solo, pero me entretenía mucho. Entonces, nunca me aburrí solo, Siempre me... Bueno, no había mucha gente tampoco acá. No, bueno, pero mis compañeros no eran de la misma forma. Mi hermano, de hecho, hizo carne ese personaje, ¿no? Tiene 2 años y medio menos que yo, vive en Costa Rica ahora. Y mi hermano hace 20 años que no se pone un pantalón largo, vive en la selva. Lo primero que se me viene a la mente son las historias de Jack London en el Yukon, donde están los que buscan el oro y están los que roban, los que buscan oro. Claro, obvio. Entonces, Temés por él, digamos. Claro, yo tengo miedo que un día vengan 3 tipos con un machete y le digan dame el oro porque te corto en pedazos. ¿Propin? Para mí una sorpresa, una gigantesca máquina política que subió de una manera impensada para mí, que pudieron capitalizar, como nunca hubiese imaginado, en el 2013, una avalancha de votos, pero su principal falla fue lo fundamental en la política, que es la consistencia. En la política tenés que estar dispuesto a perder. Si tu plan político no resiste 2 o 3 pérdidas de algunas batallas, no podés presentarte, porque no sirve ganar por todo y después no resistir dos derrotas. Chucky Taurizano era una dirigente radical que sabe jugar el juego de la política con los códigos de la política. ¿Rafael De Vito? Rafa, yo le tengo cariño. ¿Pero te echó? Me echó. Vos sabés que él me echó y me llevó adelante el juicio de la ejecución de la casa. Pero es un tipo que tiene palabra. Él si te dice, es blanco para él, y si es negro. No te va a decir una cosa y después te hace otra. En mi experiencia con él, si te dice algo, lo va a cumplir. Vale mucho eso. ¿Milei? Milei hoy, en las generaciones más jóvenes, estaba explotando el desconocimiento de lo que generó las políticas de Domingo Cavallo en los 90 y de Martínez Dios en los fines de los 70. ¿Es peligroso? Para cualquier país. Y tiene modos de intolerancia y de violencia y de agresividad que son peligrosos para un Estado de Derecho democrático. ¿Cristina? Es muy difícil hacer un análisis de Cristina de lo político y no analizar lo psicológico. Claramente es muy distinto a su marido, a Néstor Kirchner. Supo explotar la imagen de Néstor Kirchner mejor que nadie. De hecho, creo que terminó siendo hoy la dirigente y la referente política, quizás de la más importante, con el 20% de los votos, pero son 20% de fanáticos. Y el estandarte de ellos que ella creó es su propio marido, es Néstor. Pero hace cosas totalmente distintas a las que hacía Néstor. Llevó a la política al terreno del fanatismo y ya dejás de lado en la política lo fundamental, que es la racionalidad y el espíritu crítico. ¿Martín Yesa? Es un dirigente que sabe manejar muy bien la llegada a la comunidad, sabe dar ciertas batallas concretas, puntuales, que saben que va a tener rédito político. ¿Te sentís bien representado por él? Él pertenece a un perfil ideológico diferente al mío. Su principal dirigente es Mauricio Macri. Con una persona que piensa que su principal dirigente político es Mauricio Macri, yo te dije que empecé por Lisandro Latorre, Palacio y Alfonsín. Sí. ¿No crees que es un desgaste innecesario la interna con Juan? No, en absoluto. Yo creo que somos muy distintos y que esta diferencia enriquece el juego democrático y que vos como ciudadana vas a poder optar en cuál de las dos propuestas te sentís más representada y eso jerarquiza la democracia. ¿Hernán Muriale? Hernán Muriale, ¿qué querés que te diga? Una persona que aprovechó el poder para enriquecerse. Un ejemplo de lo que no debe ser la política.
Y no solo él, yo soy injusto en nombrarlo a él. Él era parte de un grupo que hizo política en 20 años en Pinamar y que usaron la política para eso. ¿La justicia? La justicia, por dos partes. La justicia se parece, es el espejo de la política, de la mala política. Los jueces terminan siendo... Fíjate que la mala política se pelea por nombrar a los jueces del fuero penal, no por el fuero laboral o civil o de familia. Porque los de fuero penal son los que le van a cubrir la espalda. Y la justicia es el eje fundamental de un Estado de Derecho. Sin justicia no hay democracia. ¿Darío Oliver? La verdad que es un tipo fuera de serie. Un soñador, un tipo con mucha garra, con una enorme responsabilidad por lo que hacía, porque cada vez que se comprometía, si se comprometía era porque lo podía hacer. Y una enorme injusticia que haya muerto tan rápido. ¿Antonella? Nada, una mujer de la cual estoy enamorado y espero que me aguante. Se vienen tiempos difíciles. Sí, sí.